Dice este texto: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Este pasaje es muy hermoso porque nos habla acerca de la palabra de Dios y de la ley que Él reveló para su pueblo. Estamos estudiando en este curso del Antiguo Testamento, teología del Antiguo Testamento, la manera en que Dios se reveló a su pueblo. La teología bíblica que nos enseña las maneras en que Dios se reveló a su pueblo a través de la historia y la interacción que Él ha tenido con el pueblo que Él quiso escoger para redimirlo. El día de hoy vamos a tener la sesión con el doctor Ismael Cortés Ramírez y hablaremos acerca de los nombres de Dios. Quiero invitarles a concentrarnos, a estar dispuestos y todos atentos a escuchar la palabra y hacer también todos nuestros comentarios, cuestionarios, dudas que tengan ustedes para que todos seamos retroalimentados juntos. Vamos a orar para rogar a nuestro Dios que nos dirija en esta noche. Padre Celestial, te damos gloria por tus maravillas, por tu fidelidad, por tu gracia, porque tú eres bueno con nosotros y nos permites estar juntos a través de esta herramienta digital. Gracias porque tú quisiste aprovechar este tiempo para darnos esta bendición. Señor, reconocemos que es tu gracia la cual nos ha llamado a ser útiles a tu servicio y por eso, Señor, nos estamos preparando para aprender más de ti, más de cómo tú te has revelado y cómo te sigues revelando por medio de tu palabra a nosotros. Gracias, Señor, por tu verdad. Te rogamos que tú utilices como instrumento a nuestro pastor Ismael, que tú, Señor, le des gracia, le des sabiduría, le des las palabras santas que sean para nuestra vida. Te rogamos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Muy buenas noches. Qué gusto el poderles saludar y estar otra vez en nuestra clase. Agradezco a Dios porque comenzamos este curso y ya muy pronto estaremos casi a la mitad o ya estamos a la mitad porque el propósito eran de cubrir 8 lecciones, pero damos gracias a Dios porque vamos caminando y una de las lecciones que es importante para saber cómo Dios se nos ha revelado a nosotros es a través de su nombre o de sus nombres. Esto es muy importante. No podemos dejar nuestro estudio, fuera de nuestro estudio, un estudio acerca de los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de una persona es algo muy importante y especialmente en el Antiguo Testamento, el nombre no solamente identificaba a una persona, sino que expresaba todo lo que es su naturaleza. Si nosotros comenzamos a estudiar nuestro tema, hemos visto que la teología bíblica del Antiguo Testamento es el estudio de la revelación de Dios y la forma progresiva en la que se ha revelado a todos los hombres. Entonces, Dios se ha revelado a nosotros de muchas formas, como ya lo hemos mencionado, cuando hemos dicho el pasaje de Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios se ha revelado de muchas formas. Él se ha interesado en ser conocido por nosotros. Y quiero comenzar con un pasaje de Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías capítulo 9, versículo 23. En el título de algunas Biblias dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y escuchen por favor cómo dice este pasaje. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, porque el que es inteligente, el que se cree sabio, eso es lo que presume.
ni en su valentía se alabe el valiente. Una persona que es valiente, de eso presume, de eso, eso es lo que exalta de su persona. Y dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Bueno, porque el rico, las personas que tienen, siempre van a presentar lo que ellos son a través de esa riqueza, pero eso no debe ser un halago, aunque qué bueno que se tuvieran estas tres características. Pero el versículo 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Mismo está llamando para que el hombre pueda entender y conocerle a él. Qué importante es que nosotros podamos conocer a Dios. Ahora, si nosotros nos centramos y queremos conocer a una persona, lo primero que vamos a hacer es preguntarle su nombre y a qué se dedica. ¿Por qué? Porque el nombre es determinante en quién es una persona, porque no solamente su identificación, sino la forma en la que ella actúa depende también de su nombre. Hay una parte, algo que a mí me llama la atención, porque nosotros siempre oramos y decimos, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Fíjense, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es eso que queremos decir? ¿Qué queremos decir cuando decimos, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús? La palabra nombre. O cuando nosotros llegamos a Éxodo 20, versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La palabra nombre, ¿qué quiere decir? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El Salmo número 8, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El Señor Jesucristo dijo, he manifestado tu nombre a los que tú me has dado. La palabra nombre, siempre la palabra nombre es algo muy importante. Nosotros entonces necesitamos saber qué quiere decir esto. En el Antiguo Testamento, como decía hace un momento, la palabra, el nombre, no solamente identificaba a una persona, no solamente era para la identificación, sino que el nombre de una persona expresaba la naturaleza de la misma persona. En el caso de Dios, sus nombres van a presentar la naturaleza de su ser, la naturaleza de su carácter, la naturaleza de su acción. Esto es muy importante. Esto no lo podemos dejar a un lado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, podemos comenzar a ver la importancia de estos nombres. Ya mencionamos, no solamente la identificación, sino además es la naturaleza. ¿Qué es Dios? Y lo va a expresar a través de sus nombres. Hay dos nombres principales. Hay muchos nombres de Dios, pero hay dos nombres que son muy determinantes, porque hay dos columnas, hay dos líneas. El nombre de Dios es el o Elohim. El o Elohim. Por un lado está Él y por el otro lado está Jehová. Esos dos nombres son nombres muy importantes para describir a Dios. Junto con este yo podría mencionar uno más, que es la palabra Adonai o Adonai. Podría decir que en lugar de ser dos nombres principales, podríamos decir tres nombres principales. Pero hay una razón por la que dije que serían solamente dos, Elohim y Jehová, porque la palabra Adonai va a sustituir a la palabra Jehová. En un momentito más lo vamos a explicar. Entonces, si ya estamos comenzando a hablar sobre esto, si ya estamos comenzando a identificar
cuáles son los dos nombres principales de Dios, decimos Elohim y decimos Jehová. Estos dos son importantísimos. Los dos aparecen en la época inicial o la época primeval, como lo hemos estado estudiando en los periodos, en los periodos de la línea de tiempo que hemos estado presentando. Entonces, en primer lugar, encontramos Elohim, y en el capítulo 4 ya podemos encontrar la palabra Jehová. Entonces, en ese periodo podemos encontrar estos dos nombres. En el capítulo número 1, la escritura comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces en hebreo sería Bereshit bara Elohim. Dios creó, Dios Elohim es el Dios todopoderoso, porque fue capaz de hacer la creación, porque fue capaz de hacer todo un universo, e ir planteando todo lo que se hizo en el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y todo lo que siguió después. Entonces, cuando nosotros hablamos de este Dios, de Elohim, la palabra Elohim aparece en toda la escritura. Esta palabra Elohim, diríamos, todas las veces que ustedes se encuentren en la Biblia, la palabra Dios, así seco, Dios, entonces siempre será la palabra Elohim, Elohim. Ahora, ¿qué expresa la palabra Elohim? La palabra expresa que Dios es el Dios creador. Dios es el que se relaciona con su creación. Fíjense bien, hermanos. Dios se relaciona con su creación. Por eso Dios, en un sentido, es un Dios inmanente. Porque Dios concurre, porque Dios participa, porque Dios está con su pueblo, porque Dios se roza con ellos, porque Dios se comunica con cada uno de nosotros. Entonces, la palabra Elohim es una palabra importantísima para decir Dios es el Todopoderoso. Aunque vamos a encontrar otra palabra que dice Todopoderoso. Hay otra palabra un poquito más adelante que tiene que ver con Shaddai. La palabra Elohim, los expertos en idiomas bíblicos nos dicen que este es un plural. Sí lo es. Entonces, el nombre de Dios es Él, solo Él. Ohim, Elohim ya completo, quiere decir que es un plural. Pero algunos tratan de decir, miren hermanos, aquí está la Trinidad. No. Con la palabra Elohim no se trata de expresar o de justificar la existencia de la Trinidad. Eso se hace de otra forma, a través de un estudio diferente también de las Escrituras. Pero no es la forma en la que se utiliza con la palabra Elohim. La palabra Elohim expresa majestad. Entonces, los expertos en hebreo nos dicen que este es un plural majestático, es decir, que va a expresar la majestad de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra con toda su majestuosidad, con todo su poder, con toda su grandeza. Y entonces cuando vemos Génesis capítulo 1, vemos algo excelente, vemos lo excelso de ese Dios maravilloso. Y la palabra Elohim lo que trata de resaltar es que no pasó como los griegos decían, que había 7 dioses y que el último de ellos se llamaba Jehová y que era un Dios defectuoso y que él había hecho los cielos y la tierra. Entonces, un Dios defectuoso que hace el cielo y la tierra tiene que producir un cielo y una tierra defectuosos. Pero aquí vemos en la Escritura que es Elohim quien hace toda la creación
que presenta toda la grandeza de su poder y toda la majestuosidad de su gloria. Entonces, ¿cuál es su nombre? Podríamos decir, el Todopoderoso o el Excelso. El Excelso, el Dios que se revela de una forma maravillosa. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios que nosotros adoramos, el Dios majestuoso. Pero, hermanos, aquí lo increíble y lo hermoso es que ese Dios majestuoso, ese Dios grande, ahora hace una pareja, hace primero una persona, luego de ahí produce una más, que es la nueva pareja, y esa nueva pareja van a presentarse de una forma maravillosa, porque la Biblia dice que el hombre y la mujer son la imagen de Dios, y esto es importantísimo. El hombre y la mujer tienen un carácter especial por la relación que tienen precisamente con Elohim. Esto es importantísimo. Y para terminar esta parte sobre la soberanía de Elohim, decimos que nos va a presentar la soberanía general. Dios es un Dios creador que se relaciona con su creación y entonces va a cubrir toda la naturaleza y todo tipo de relaciones con sus criaturas. Luego, como ustedes lo están mirando ahora en su pantalla, encontramos un derivado de Elohim, que es el Elión. ¿Qué significa esto? Ya nos habló de él, que es el majestuoso, el poderoso, el que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que ellos existen. Y entonces ahora nos presenta que ese Elión, ese nombre Elión, nos va a presentar la superioridad de ese Dios y de todo su dominio sobre toda la creación y sobre todo lo que la gente decía que eran sus dioses. Por ejemplo, Melquisedec se refiere en 2 ocasiones al nombre de Dios con el nombre de Elión, cuando bendijo a Abraham. Entonces, Abraham va a una lucha contra 5 reyes. Él tiene un ejército muy pequeño, como 400 personas, y entonces él se va a la guerra, lucha, sorprende al ejército de 5 reyes o 5 ejércitos, a 5 gobiernos juntos, y los domina. Y cuando regresa Abraham en el rescate de su sobrino, llega y quien lo recibe es Melquisedec. Melquisedec entonces se refiere, tú eres bendito del Dios Altísimo. Es decir, el Dios grande, el Dios superior, el Dios lleno de dominio, ha estado contigo y te ha protegido y te ha bendecido. En Daniel capítulo 4, versículo 34, Nabucodonosor menciona que Dios es Dios Altísimo. Pero recuerden ustedes que en los primeros capítulos del libro de Daniel, Nabucodonosor, él se siente Dios y Dios lo humilla y lo hace sentir caballo, lo hace sentir una bestia de campo. Y hasta el vello o el cabello de un animal le crece. Cuando él vuelve en sí, dice el Dios Altísimo y hace un edicto para que todo mundo adore a ese Dios Altísimo. Qué bueno es Dios, pero noten por favor que este nombre Elión lo recibe precisamente porque Dios ha mostrado su carácter y su gloria de esta forma. Y seguimos, vamos al siguiente nombre, que es el Olam. El Olam. Noten por favor que lo que estoy haciendo es que estoy bajando los nombres por el nombre de Elohim o el nombre de él. Ahí estamos ya viendo algunos, porque en algún momento más veremos los nombres que tienen que ver con Jehová. Olam presenta el principio y el fin, el que lleva a cabo todos sus propósitos a través de todas las edades, el que da las fuerzas al caído, al fatigado. Entonces,
cuando nosotros vemos a esta palabra, la palabra olam significa eterno, el eterno. Dios es eterno. Con esta palabra se va a presentar toda su eternidad. La podríamos ver también con el nombre Jehová. Sin embargo, cuando aquí se menciona el olam, está diciendo precisamente que Él es el que da las fuerzas al caído, que da las fuerzas al fatigado, y que Él fue el que ayudó a Abraham cuando tuvo que hacer una negociación con Abimelech. Entonces el Dios eterno fue el que estuvo presente en esa ocasión. Y entonces ya tenemos algunas formas de manifestación o de conocimiento nuestro, manifestación de Dios para nosotros y de conocimiento nuestro de Dios, porque Él se ha dado a conocer a nosotros de estas formas que estamos mencionando. Como Él, como Elohim, como Elión y como Olam. Ustedes ya van registrando ahí los nombres. Luego encontramos el Shaddai, el Shaddai. Ahí, si ustedes ven que le falta él, no es problema, se puede decir Shaddai o se puede decir el Shaddai. Y el Shaddai significa el suficiente, si es todopoderoso, claro que sí, ya lo habíamos mencionado con Elohim, pero la característica aquí de Shaddai es que Dios es suficiente, porque Él es la fuente inagotable de toda bendición, y esto expresa su poder. Y esta palabra es la palabra del pacto. La palabra del pacto. Dios haciendo un pacto y Él hace que ese Dios poderoso sea suficiente y una fuente inagotable de bendición y de todas las promesas del pacto para cada uno de sus hijos. Esto es importante. Creo que aquí podrá decir yo qué les parece, pero no lo voy a dejar todavía hablar, porque creo que apenas estamos arrancando con esto, pero estamos conociendo a ese Dios que es suficiente. Quiero decirles esto porque en las culturas paganas que eran politeístas, ellos tenían muchos dioses. El Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, el Dios de la luna, la diosa de la luna. Y ellos necesitaban a todos esos dioses. Y todos esos dioses se juntaban para proteger a la gente. Sin embargo, cuando llegamos nosotros a hablar de El Shaddai, ese Dios suficiente era para todo. No necesitaba de ayudantes o no necesitaba ser parte de un gremio para ayudar a ese gremio, sino que Dios es el Dios maravilloso que es todopoderoso. Es un Dios que es suficiente y es la fuente inagotable de toda bendición. Luego viene el Jai. El Jai. Ahí ustedes están viendo en su pantalla el Jai Roy. Pero podríamos juntarlo solamente como el Jai. Esto quiere decir el Dios que me ve. ¿Recuerdan ustedes la ocasión cuando Sara corre a Agar y ella tiene que salir, tiene que preparar unas cuantas cositas para el camino, tortita, agüita, alguna cosa, y entonces se va al desierto, pero un poco de comida no es suficiente cuando alguien hace un viaje por desierto. Y entonces, ya en el camino, se acaba la comida, su niño comienza a llorar, ya están agotados, y ella se va a un lugar lejano y escucha al niño llorar, y ella le pide a Dios que le ayude, y Dios le contesta. Es ahí donde va a nacer más tarde el nombre Ismael, porque significa Dios oyó. Dios escuchó los gritos del niño y la agonía del niño, y Dios escuchó los gritos y la aflicción de la madre al estar viendo que su hijo estaba a punto de morir. Y entonces ella descubre algo muy fuerte y dice, hoy he visto al Dios
que me ve, al viviente que me ve. El Jai Roy, que quiere decir el Dios viviente. Ella entiende que Dios es viviente, vivificante, pero no solamente eso, sino es un Dios que está al pendiente de las necesidades de ella y de todos los demás, porque ese Dios me ve. Yo agradezco a Dios por eso, porque se pueden aprender muchas lecciones y creo que las estamos planteando, pero también al mismo tiempo vamos un poquitito rápido para que ustedes vayan haciendo sus observaciones. El nombre de Dios, Jehová, también es algo muy importante. Ya cambiamos de Elohim, Elión, El Olam, y ahora llegamos al nombre Jehová. El nombre Jehová significa Dios es, como lo vamos a ver en un momentito más. El nombre de Dios se presenta a Moisés. Y aquí hay dos pasajes que quiero que ustedes y yo los busquemos. Y es que tengo primero Éxodo capítulo 6, versículo 3, y luego 3, 15 y 16. Como que si los pudiéramos invertir, pero no. Es que aquí hay algo importante. Éxodo 6, versículo 3. Yo espero que ustedes ya lo estén buscando. Yo casi ya llego por ahí. Y si hay alguien ahí ya listo que lo pueda leer, levante su manita para que le abran el micrófono. ¿Nadie quiere leer? Ya, ok. Ok, muy bien, muy bien. Además, dijo Dios a Moisés, okay. Sí. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios Adelante, de hermano vuestros Homero. padres. Sí, lo está haciendo, ya lo leyó. Muy bien, otra vez, hermano Homero, gracias. Además, dijo Dios a Moisés, así Sí. dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre, para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Amén. Gracias. Hermano, me cambió el pasaje, pero está muy bien. Me cambió un poquitito el pasaje. Lo que quería era primero el capítulo 6. Ahora, el capítulo 6, versículo 3, lo voy a leer yo. 6:3. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Ya nos lo presentó como Dios omnipotente, como Elohim. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En el capítulo número 4 de Génesis, Eva dice que por voluntad de Jehová ha adquirido varón, que ya tiene un hijo porque lo adquirió de Jehová. Entonces la palabra Jehová sí aparece en el antiguo, en Génesis, solamente que aunque Dios hace un pacto maravilloso con Adán, con Noé, con Abraham, con Jacob, con Isaac, Dios es el Dios del pacto, pero ahora se les va a revelar un poco más. Ya se les dijo, ya sabían ellos el nombre de Jehová, pero no lo habían entendido. Si ustedes notan en este versículo 3, dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ya conocían el nombre, pero todavía Dios no se les había revelado de una forma tan completa que ellos entendieran toda la magnitud del nombre Jehová. Entonces,
aunque aparece en la época primeval, es hasta la época mosaica cuando encontramos que el nombre Jehová se convierte en el nombre de Dios, como lo leyó nuestro hermano Homero. El nombre de Dios ahora, aunque siempre será Elohim, no va a dejar de ser Elohim, pero ahora la gente lo va a conocer como Jehová. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere presentar? Nos quiere presentar que Dios es un Dios trascendente. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Fíjense bien qué significa esto. Porque ya dijimos que Dios era un Dios inmanente, que se había relacionado con su creación en forma general. Pero ahora Dios se revela a su pueblo mucho más allá, diciendo que Él bendice la creación, se relaciona con su creación, pero que está superior a toda su creación. Dios entonces aquí presenta lo excelso de su persona. Va a presentar algo importante, porque el nombre Jehová es importante. Fíjense bien lo que voy a mencionar. Yo soy el que soy, según el capítulo 3 que nos leyó nuestro hermano. Yo soy el que soy. Tú vas a decir a la gente, yo soy el que soy. ¿Qué es lo que le está diciendo? No solamente que Dios es el que existe, sino que Él es el que existe por siempre, el que siempre está, y entonces expresa su eternidad. Pero también va a expresar su soberanía personal. Es decir, que Dios, aun cuando es un Dios soberano, ahora entra en una relación directa persona a persona a través de un pacto que se está completando. Hay un nombre más que es el Adonai, que lo vamos a ver en un momentito más, pero noten por favor ahí en su diapositiva que las primeras letras que están ahí, encontramos una palabra de 4 consonantes, J, H, W, H. ¿Y eso qué quiere decir? Présamela, tantito. ¿Qué significa esa palabra, así como lo acabo de mencionar? J, H, W, H. Es que en hebreo, así se escribe en hebreo. Comienza con una J, con una H, con una W, con una H. ¿Quién lo puede leer? Pues ninguno de nosotros podemos leer. No hay forma. O ya haciendo una transliteración, entonces encontramos una Y, una H, una W y una H. Entonces, estas 4 palabritas, estas 4 letritas, se llaman tetragramatón. El tetragramatón, que significa que Dios se ha revelado, y como no se podía entender lo que se expresa en esas palabras, la gente no podía decirlo, y entonces entendieron es que Dios es tan santo, pero Dios es tan santo que no debemos de decir su nombre. Dios es un Dios santo y eterno, trascendente, soberano, y aunque tiene una relación maravillosa con nosotros, pero ese Dios maravilloso no debe ser mencionado porque Él es santo y nosotros somos impuros. Entonces, entró el nombre Adonai. Ese término se expresaba para reemplazar el nombre que está ahí. Y entonces, porque se consideraba demasiado santo. Pero noten por favor las consonantes de la palabra Adonai. A, O, A, I. A, O, A. Y final. Y entonces, entre la Y, ahí podía ir colocada la A. Después de la H podía ir colocada la O. Después de la W va colocada la A. Y entonces,
así fue que aprendimos a decir después de muchos años la palabra Jehová, 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 más o menos en ese sentido, y algunos ya dijeron, bueno, le vamos a decir Yahvé, otros le vamos a decir Jehová, pero como es el nombre de Dios tan santo, se reemplazó y el nombre que quedó ahí fue Adonai. Y la palabra Adonai significa el Señor. Entonces, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, al Salmo 23, en una versión, en algunas versiones, especialmente en inglés, en lugar de decir Jehová es mi pastor, dice the Lord, el Señor. O cuando vemos muchas películas de corte americano, cuando alguien murió, están, el Señor es mi pastor. Sí, la traducción es correcta porque no se mencionaba la palabra Jehová, sino se mencionaba la palabra Adonai. Y la palabra Adonai es la palabra que significa el Señor, el amo, el Señor majestuoso. Y entonces Dios muestra toda su autoridad plena como el dueño de todo el universo. Sea con el nombre Jehová o sea con el nombre Adonai, Jehová o Adonai expresan que Dios es el Señor de todo el universo. Y si esto lo llevamos al Nuevo Testamento, ¿por qué criticaron a los cristianos? ¿Por qué los llevaron al martirio? Porque ellos decían, Jesús es el Señor, Jesús es Adonai, Jesús es el Dios de todo el universo. Y bueno, hermanos, damos gracias a Dios porque estos nombres nos están presentando a un Dios majestuoso. No sé si ustedes se emocionen, yo me emociono profundamente cuando yo me acerco a las Escrituras y vamos viendo estos nombres hermosos de Dios. Luego encontramos, si ya entramos a la lista de los nombres de Jehová, viene la palabra Jehová Sabaoth. Y esto significa el Señor de las huestes celestiales. ¿Qué expresa esto? Expresa que Dios cumple siempre sus propósitos y nunca van a fracasar. Cuando llegamos al libro de Samuel, encontramos en varias ocasiones el nombre del Dios, el de Dios de los ejércitos. Por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 45, cuando todo mundo está huyendo al gigante Goliat, se levanta David, un pequeñito de estatura, en comparación a un hombre de 2,92.5, y dice que él va en el nombre de Jehová de los ejércitos, es decir, que él va en el nombre del Dios que cumple todos sus propósitos siempre. Que es tan poderoso, que es tan maravilloso, que él cumple sus propósitos. ¿Recuerdan ustedes el Salmo número 46? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ningún ejército puede enfrentarse a nosotros porque nosotros vamos en el nombre del Señor de Sabaoth o Jehová Sabaoth, que significa el Dios que tiene propósitos completos y que nadie lo puede enfrentar. Bueno, luego viene Jehová Jireh o Jehová Jireh, como algunos dicen. Debe ser Jireh. Así como Dios proveyó un carnero en Isaac, así Dios va a proveer muchas cosas a nosotros. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje tan precioso cuando Dios le dice a Abraham que le dé a su hijo? Él le dice, dame a tu hijo, entrégame a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Y Abraham inmediatamente preocupado, dice que por 3 días estuvo pensando, pero después una mañana ya preparó todas las cosas y fue. Y ya a la hora de sacrificar al muchacho, Dios proveyó un carnero, Dios se proveyó un carnero para la sustitución del sacrificio, y este cordero significaba la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Dios, Jehová Jireh, Jehová Jireh, se está presentando como ese Dios que provee lo necesario para que el hombre
cumpla todos sus propósitos, todos los propósitos que Dios mismo le ha dado por ser Dios del pacto. Pero aquí hay una provisión maravillosa. Dios es el que provee el regalo más grande que pudimos nosotros haber tenido